qué mejor regalo les puede dar Dios en este día o en esta fecha que su palabra. ¿Cuántas están de acuerdo? Qué mejor regalo saber que la Biblia está plagada de ejemplo de mujeres que fueron madres y que pudieron hacer la diferencia en su entorno cuando aún las circunstancias eran adversas, aún cuando las situaciones no estaban a su favor. Y eso es lo que hoy quiero hablarte en esta mañana. He titulado el mensaje del día de hoy, la fe que deja huella. ¿Podrás decirlo fuerte conmigo una vez más? Di conmigo, la fe que deja huella. Y el día de hoy voy a ser muy breve, solamente voy a predicar un solo versículo que está en una carta tal vez no común como para hablar en este día, pero qué interesante lo que yo percibo. Si tú traes tu Biblia, vas a abrirla en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1. Y solo vamos a leer un versículo, el versículo 5, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Sí, es una carta pastoral. ¿Cómo en una carta pastoral podemos tomar una referencia como para el mensaje del día de hoy? Pues precisamente porque la intervención de una mujer o de dos mujeres pudieron hacer la diferencia para la vida de un hombre que hoy la tomemos como un gran pastor, como un buen pastor que fue con retos y desafíos tan grandes en su tiempo. Ese pastor se llamó Timoteo. Y vamos a leerlo y después vamos a orar, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice así la escritura. El apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Presta atención aquí. Me acuerdo ¿de qué? De tu fe sincera. Pues tú tienes, la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Dilo fuerte, vamos a leerlo, terminar de leerlo fuerte. Dice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Cierra un momento tus ojos y vamos a orar y pedirle al Señor que hoy este mensaje no está solamente dirigido a las mamás, sino también a todos aquellos que deseamos hacer de nuestra fe una fe que deje huella. Amado Dios, gracias te damos una vez más por tu palabra en nuestras vidas, porque hoy queremos tomar como referencia, Dios, el ejemplo de estas dos mujeres. Señor, siempre estaremos agradecidos por el hogar donde tú nos colocaste, aun cuando tal vez las situaciones no fueron del todo bien. Y no lo hacemos para juzgar ni para recriminar a nadie. Señor, entendemos que ninguno de nosotros eligió los padres, la madre que nos tocó, pero hoy queremos agradecerte, Señor, porque cuando llegamos a ti, Señor, todo va cambiando, todo va transformándose, Señor, y tal vez podemos tener una historia negativa hasta que llegamos a conocerte, porque es de Cristo en adelante, de Cristo, a partir de Cristo, cuando nuestra vida toma otro rumbo, toma otro enfoque, se cambia totalmente su destino, porque el haberte conocido a ti, Señor, es la mejor obra que nos ha podido suceder en nuestra existencia. Y reconocemos, Señor, el valor que tú has hecho posible a través de instrumentos tan nobles como la vida de una madre para evidenciar tu gran amor, tu poder, tu consuelo y todo lo que hoy ya hemos escuchado. Padre, te pedimos que hoy tu palabra también haga eco puntual en cada corazón. Para todas las madres que aún el día de hoy están en una encrucijada porque no saben qué van a hacer con la condición que ven frente a sus hijos, que tal vez hoy están tan ajenos de ti, que hoy están tan desviados de ti, que tal vez hoy, Señor, tú les hagas ver
lo importante y lo trascendente que es ese ejemplo que están teniendo para seguir hacia adelante. Te lo ruego, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén. Han sido un montonal de experiencias, y tengo que decirlo, que me ha tocado percibir, no solo a lo largo de mis 8 años de estar pastoreando una congregación, sino antes de hacer el ejercicio puntual pastoral. He conocido mucha gente que a lo largo de su caminar en alguna etapa en su vida han reconocido términos como este: mi abuelita fue la primera que me trajo al templo. He escuchado muchas veces eso. Fue mi mamá la que, a pesar de las negativas de un padre gruñón que se enojaba a que lo trajeran, ¿verdad?, a las reuniones, me traía. Fue la invitación de una señora, mira, eso es lo que he visto, no, casi no hay señores. Fue la invitación de una señora, una madre de familia, que me trajo a los pies de Cristo. Y así te puedo seguir contando un montonal de experiencias. En mi testimonio particular fue las oraciones de mi madre, que en mis épocas de rebeldía no se rindió para creerle al Señor y saber que, ¿verdad?, Dios tenía un plan para mi vida y para cada uno de sus hijos. Y yo sé que esas historias pueden compaginar con muchas de las que tú has vivido, ¿verdad que sí, mamá? Y sigues viviendo y sigues confiando, y es la misma esencia de lo que acabamos de percibir. No sabemos muchos detalles de la vida de estas dos mujeres que acabamos de leer, pero sí quiero hablarte un poquito del contexto, en cómo se sitúa esta. Como bien te dije, la carta a Timoteo, las dos cartas son cartas totalmente pastorales, cartas que el apóstol Pablo escribe a un joven pastor que está enfrentando el gran desafío de pastorear una de las congregaciones con mayor, digamos, dilema en el sentido de lo que gira alrededor de esa ciudad. Esa ciudad estaba sentado en Éfeso. Y Éfeso, por la referencia que tenemos en el libro de Hechos, capítulo 19, nos vamos a dar cuenta que era una ciudad no solamente importante, no solamente una, como llamamos, cosmopolita, ¿verdad? Y todos los desafíos que ya hay por una ciudad tan grande. Era una ciudad portuaria, una ciudad de paso para hacer comercio, infinidad. Pero también era una ciudad con muchísima religiosidad. Ni más ni menos que en Éfeso se encontraba el gran templo de la famosísima deidad de los griegos, Artemisa. Para los éfesos era considerada como la famosa Diana. Era una ciudad con una promiscuidad sexual bárbara, tremenda, infundada con la prostitución. Se calcula que a las afueras del templo de Diana había un promedio de más o menos 1,000 prostitutas, que era una cantidad de barbaridad, porque era una ciudad portuaria, una ciudad de paso, y muchos, ¿verdad?, tenían, pues ya sabes, no tengo que ser explícito. Pero sin embargo, también el libro de Hechos nos dice que Pablo, en su estancia ahí, percibió que había mucha hechicería. Y es también, ¿te acuerdas? Había un hombre llamado Demetrio que vendía templecillos, el recuerdito, ¿verdad?, de este lugar que era muy referenciado, de Diana precisamente. Y vemos cómo también hubo un gran alboroto en Éfeso, ¿verdad?, a través de la predicación del evangelio, que causó, voy a decirlo así, un gran avivamiento, y que llegó incluso hasta contrarrestar los negocios de Demetrio, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Todo eso estoy tratando de narrar todo el texto bíblico del capítulo 19 de Hechos, pero también nos habla de que había una gran cantidad de gente dedicada a la magia, al oscurantismo, a la gran cantidad de tendencias y prácticas que pues están involucradas en las obras de demonios, ¿verdad? Tal era el punto que había hasta exorcistas ambulantes. Fue Pablo que le dijo, ¿verdad?, que se habían sido bautizados el grupo de creyentes, ¿verdad?, que estaba ahí en Éfeso. Ya había un grupo de creyentes establecido, y les preguntó: oye, ¿han sido bautizados en el Espíritu Santo? ¿Y sabes cuál fue la respuesta a los creyentes en Éfeso? Ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. Ve nada más.
Te comento todo esto porque ese será el desafío de un joven pastor llamado Timoteo, que no podemos precisar con su exactitud su edad, pero sí podemos aproximarla y podemos decir que este joven pastor no rebasaba los 20 años de edad. Con un desafío tan grande de pastorar no solamente una congregación creciente que vino a partir de que el evangelio se llegó a propagar, de que el mensaje del evangelio corrió con la visita del apóstol Pablo, sino que vemos una congregación con todos estos desafíos, con todos estos retos. Tú puedes ver un poco más la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, precisamente la conocemos como la epístola a los Efesios. Y ahora ese joven pastor está tomando dos cartas que el apóstol Pablo le ha escrito con la intención de todo lo que se tiene que hacer y no hacer en la congregación. Por eso le llamamos cartas pastorales. Y voy a referenciar nuevamente el texto porque mira lo que dice Timoteo. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de lo que primero tuvieron o estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé, dice el apóstol Pablo, sé que esa fe sigue firme en ti. Ve nada más. El propósito de darte todo este contexto es para que puedas darte cuenta que los desafíos que Timoteo que tenía al frente no eran nada sencillos. Que los desafíos que tenía de él iban a, voy a decirlo de esta forma, echar mano de todos los principios que fueron establecidos en él. ¿Cuántos saben? Y muchas veces dicen que solamente hay que ver a la persona para darnos cuenta, ¿verdad?, quiénes fueron sus padres. Hay que ver a la persona para darnos cuenta también qué principios tiene, ¿cierto o no? ¿Qué valores le enseñaron en casa? Ese es el caso de Timoteo, que Pablo está resaltando, no otra cosa más que lo que definitivamente tuvo que tener como base. Por eso este texto tan sencillo que parece, yo he resaltado 3 verdades que vamos a ir viendo, vamos a ir descubriendo, porque querida madre, esas mismas características son las que hoy Dios te llama a que tú las sigas preservando. Son las mismas cualidades que Dios te llama a que no te rindas, porque tú puedes ser la siguiente en que se pueda referenciar. Imagínate que el día de mañana ese hijo que tú tal vez ves perdido, extraviado, totalmente ajeno a los planes de Dios, diga: fueron las oraciones de mi madre, fue el corazón de mi mamá que nunca se rindió. Queridas abuelitas, también tienes una participación muy especial. Son muchos, ¿verdad?, los casos que fueron las abuelitas que trajeron a los que hoy son grandes predicadores, ¿sabías? Fueron las abuelitas que trajeron un día, y sabes, ahí comenzó la línea generacional de fe, por así llamarla, en lo que hoy es toda una gran bendición de familias que hoy están sirviendo al Señor. ¿Cuántas mamás y abuelitas desean eso para sus hijos, para sus nietos? Quiero ver tu mano. Por eso estos principios tú tienes que aplicarlos. Vamos a empezar con lo primero que encuentro. Cuando Pablo le dice a Timoteo que principalmente resalta esto. Di conmigo, una fe real. Una fe real. En otras palabras, una fe no fingida. Familia, y hay que decirlo con total honestidad. Hoy en día hay muchos que dicen ser, pero que no son. Hay que reconocerlo con honestidad, sin el afán de señalar a nadie, pero tal vez tú hoy nos visites. Cuando alguien visita es un visitante, pero todavía no eres un discípulo. Porque tal vez tu vida de fe no es real, no es auténtica. No te has topado con la cruz del Calvario. No has encontrado a Cristo como tu único Señor y Salvador, por lo cual no vives para Él. Y sí,
aunque suene un poquito duro e incómodo pronunciarlo, hay muchos que fingen y que no tienen una fe real, una fe auténtica, una fe no de acuerdo a mi opinión, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero ¿sabes? La fe de Timoteo no era fingida, no era de los que aparentaban, no era de los que decían y hacían otra cosa, no era de los que decían que se comprometían y a la hora no se comprometían. La fe de Timoteo era una fe como real. ¿Y sabes de dónde la adoptó? ¿Cuántos saben que hay muchas cosas que se aprenden simple y sencillamente por ejemplo? Hay dos formas principales, las que yo he encontrado a lo largo de mi caminar, en las que yo puedo aprender de alguien. La primera es por el ejemplo y la segunda es por el contraste, es decir, lo que no debo de hacer. ¿Y cuántos saben que la fe de Timoteo no pudo ser real si en casa no hubiese percibido una fe real? Una fe auténtica, de esas que son de veras, de esas que dicen: lo que yo te digo es lo que yo hago y no viceversa. Haz, ¿verdad?, lo que te digo y no hagas lo que yo estoy haciendo. Porque su ejemplo tal vez deja mucho que desear. La fe de Timoteo venía precedida desde una abuela, ¿sí?, y de una mamá que a lo largo de su caminar, mira, no tenemos lamentablemente mucha información de lo que fue la vida de Eunice, de la vida de Loida, de estas mujeres que estamos hablando. Pero lo que poco que tenemos me hace pensar, y sin el afán de especular, que te voy a decir algo: no la tuvieron fácil. Otra de las referencias donde encontramos algo que nos puede ayudar a ver cómo era esa fe real es el libro de Hechos. Hechos capítulo 16, versículo 1, solamente te lo cito. Si tú lo quieres tomar y después leerlo en casa, es lo único que tenemos acerca de los inicios, de las raíces de Timoteo. En Hechos 16:1 dice: Pablo fue primero a Derbe, y dice, y luego a Listra, donde había un discípulo, un joven llamado Timoteo. Es el mismo este es el mismo Timoteo. Y mira lo que dice Lucas, que es el autor del libro de los Hechos. Su madre era una creyente judía y su padre era griego. Es lo único que tenemos. Y dice, pues, ¿y eso qué tiene que ver? Pues imagínate, una judía casándose ¿con quién? Es peor que el día de hoy te casaras con un inconverso. Sufrir te va a tocar. Sufrimiento, dolor, ¿verdad? Tristeza y bueno, ya el drama, ¿verdad? Digna de una telenovela mexicana. ¿Sí? Así es. Lo que podemos percibir es que definitivamente definitivamente en su contexto judío era mal visto. En cuanto a la ley, podría ser considerada una apóstata. En cuanto al cumplimiento de todos los requisitos que tenía como linaje, vamos a decirlo así, iba a ser tachada como desobediente, etc, etc, etc. Y es importantísimo, familia, que lo que tú proyectas, queridas madres y queridos padres, no sea fingido. Les voy a hacer una pregunta muy honesta. ¿Cuántos se dan cuenta de cuando una persona finge? ¿Verdad que sí es perceptible? A ver, levanten su mano. ¿Cuándo se dan cuenta cuando algo es fingido? Sí, sí se da uno cuenta. Cuando no es de a de veras, cuando una fe no tiene lo auténtico. ¿Sabes? Una fe real es una fe de lunes a domingo. Una fe visible, es decir, lo más trascendente en nuestra vida cristiana, se los he dicho muchas veces, no es lo que sucede en estas cuatro paredes.
Es lo que sucede a través de lo que Dios nos muestra en estas 4 paredes, pero que se ve proyectado ¿en dónde? Afuera. Todos los días el evangelio se vive allí en nuestro día a día. Esa es una fe real. La fe real también es una fe viva, una fe que es dinámica, que hace, que actúa. Recuerda que por la fe no estamos, digamos, pretendiendo algo. Estamos convencidos de lo que creemos y es lo que nos llama a ¿qué? A actuar, ¿cierto o no? Eso es una fe viva. Pero también una fe real, que no es fingida, es una fe constante, no usa máscaras. Parte, ¿sabes?, del carácter, de la convicción, de la honestidad. ¿Cuántos quieren tener una fe real? Que aún esté evidenciando también los errores, porque ¿cuántos reconocemos que nos equivocamos? Pregunta, ¿una fe real es una fe perfecta? No lo es. Y yo amo, querida mamá y querido papá también, a que muestres el evangelio con tu vida misma, desde tus imperfecciones, desde tus áreas no tratadas, desde todas esas áreas de oportunidad. Muéstrale a sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque es peor a que seas un hipócrita y proyectes algo que no eres. Quisiera decir que no, pero también en mi experiencia, y esto fue desde niño tuve interacción con la iglesia, sí, y me tocó escuchar esto que te voy a decir. Mi papá es uno cuando viene aquí y es otro de lunes a viernes. Mi mamá me trata aquí así, pero no la quieres ver de lunes a viernes. Eso es una fe fingida. Eso es una fe que a lo mejor está obstaculizando precisamente a tus hijos y a tu descendencia a no acercarse a Dios. Nunca voy a olvidar la conversación que tuve con un hijo de pastor desde hace muchos años. Yo no pretendí desde ese momento ser jamás pastor. Y ve dónde estoy. Pero ese hijo de pastor me dijo, teníamos como 13, 14 años, recuerdo, y que me dijo, hablando del contexto de iglesia, y me dijo, esto se trata de fingir. Tú debes de entender que esto es así como un disfraz. Todos los que están aquí aparentan de, ve nada más que había en su corazón para mostrarse así. Es casi llegar a este lugar y es como ponerte una máscara. Y esa es una fe fingida. Por eso estamos llamados, y queridas madres de familia, estás llamada a que desde tu imperfección, desde tu corazón aún no tratado, aún con muchas situaciones, puedas evidenciarle a tus hijos y a tu descendencia que lo que has conocido es real, que lo que has conocido realmente cambia. Y aún no quiere decir que no has sido transformada en su totalidad, porque no hay persona tal, pero que quieres seguir tomándote de la mano de tu Señor, de tu Maestro, para moldearle a tus hijos, así como la vida de estas 2 mujeres lo moldearon para Timoteo y fueron llevadas a ser consideradas dignas de admiración, resaltando que esa fe también se la siembres a la vida de tus hijos. ¿Cuántos le creemos al Señor? ¿Le podrás dar un aplauso? No solo percibo en este texto una fe real, número 2, también percibo una herencia espiritual. Por favor, producción. Una herencia espiritual. Y mira, cuando tomo este término herencia, inmediatamente yo sé, por eso tengo que precisar, porque si hubiera dejado una herencia, muchos de ustedes hubieran pensado inmediatamente, sí, la casa, ¿verdad? La casa, el terreno, el coche, ¿qué más?
el dinero, todo lo que nosotros, tal vez con mucha intención, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, estás pensando hacerlo. Te felicito. No voy a pedirles para no comprometer a nadie, ¿verdad? Porque tu hijo va a ver ahí y decir, tú levantaste la mano ese día que lo que estás preparando para dejar. Pero felicidades. Yo sé que en ustedes hay familias muy trabajadoras, muy dedicadas, y yo sé que están planificando un futuro para sus hijos. Felicidades. Pero tengo que decirte, y esa es mi labor, decirte que esa no es la mejor herencia. Bueno, yo sé por dónde va, pastor, yo sé que a lo mejor la educación, entonces yo estoy ahorrando ya porque, no, yo lo voy a mandar al extranjero a estudiar a mi hijo. Felicidades. No hay nada malo en eso, felicidades. Qué enorme labor. Porque la mejor herencia, muchos dicen, es la educación, y yo me preocupo mucho para que vaya a los mejores colegios, a las mejores escuelas, tengan los mejores recursos. Le he comprado su dispositivo, muchos me han dicho. Felicidades. Eso habla muy bien de ti. Pero mi responsabilidad es decirte que esa tampoco es la mejor herencia. Esa tampoco es la herencia. Ahora, no quiere decir, ojo, porque con lo que te voy a decir puedes tomar como excusa o pretexto para decir, bueno, pues como ya dijeron que eso es lo mejor, hago concha, ¿verdad? Y pues ahí voy como puedo y le voy dando, ¿no? No, sigue trabajando. Yo no estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo felicidades y sigue trabajando. Si es tu objetivo. Qué bueno. Pero no es la mejor herencia. No es. La educación siempre va a ser útil, va a ser una herramienta poderosísima. Puede abrirle muchas puertas. Pero escúchame bien. De nada serviría, aún le pagues Harvard, si su vida se pierde. Si su vida anda deambulando de un lugar a otro sin encontrarse con Dios. Si su vida está totalmente destinada, aunque nos cueste trabajo decirlo, a un destino sin Dios. Yo me he preguntado y he muchas veces reflexionado en este tema. Y yo creo que si esa fuese mi condición, te lo digo honestamente, yo sería un fracasado como padre. No importa cuántos colegios caros y buenas cosas le puede dar a mi hijo, si él el día de mañana no ha visto una fe genuina y llega a desarrollar su propia experiencia con Dios, porque es personal, precedida de un ejemplo. Ahí, no importa cuántos lugares haya llegado a predicar, no importa cuántos años haya tenido pastoreando, no importa cuánto ministerialmente haya alcanzado, no importa cuántos logros académicos haya tenido, no importa cuántas generaciones haya graduado, te lo voy a decir así, sería un fracasado. Porque entiendo que la mejor herencia, y te lo digo, ¿sabes? Si soy tan reiterativo, porque yo lo percibo a los años y veo padres que hasta el día de hoy, te voy a decirlo así, todavía no la cachan, todavía no lo entienden, todavía no logran comprender que la mejor inversión que ellos pueden hacer es en las cosas de Dios. No puedo conceptualizar todavía cuando en casa tienes un dispositivo de miles de pesos, ¿verdad? Y no tienen ni una sola Biblia. No logro entender todavía que en casa tal vez tengas 1 o 2 o 3, 4 consolas de videojuegos y no tengas nada que le esté llevando a alimentar su formación espiritual. No lo deseo. Pero yo me he dado cuenta que muchas veces, al no hacer caso omiso, ¿sabes qué pasa? Los hijos terminan perdiéndose. No tengo ningún problema en invertir en que vaya a inglés, a deporte, taller de aquí, taller de allá, pero no lo mando al Congreso.
No tengo ningún problema por pagarle una plataforma de música, de video, de lo que sea, pero no invierto en él ni siquiera algo que pueda sumar, ni siquiera el QT Life o el tiempo con Dios, el viejo. Se los tengo que decir. Porque una herencia, familia, no se logra con desearlo. ¿Cuántas veces he escuchado que muchas familias tienen buenos deseos para sus hijos, pero no hacen nada? Timoteo recibió una fe viva gracias al testimonio de una madre y de una abuela. Escucha, ¿qué hicieron? Recientemente Moni predicó, ya no lo voy a citar, ¿verdad? De lo que Timoteo hizo, ¿verdad? Y Pablo le resalta, ¿sabes? Has aprendido desde pequeño las sagradas escrituras. ¿Quién cree que se las enseñó? Porque tanto Loida como Eunice sabían que una herencia espiritual se trabaja, se invierte. Di conmigo, ese es el mejor legado. Dilo fuerte, ese es el mejor legado que le puedes dar a tus hijos. La dedicación de Eunice de Loida impactó más allá de lo que imaginaron. Aun cuando me atrevo a especular que el padre no los acompañaba espiritualmente, siendo un griego que iba a saber de la ley, su labor de estas mujeres nunca fue en vano. Familia, queridas madres, todo lo que haces por tus hijos y el dedicado tiempo que les das, yo lo veo en mi esposa, nunca será en vano. Papá, no seas un padre ausente espiritual, porque formalmente a ti te digo, querido papá, que delante de Dios tú tienes la responsabilidad de parte de Dios para guiar a tus hijos espiritualmente. Y al Señor darás cuentas. Número 3, porque se está poniendo muy serio esto. Y último, como te lo dije, no solo percibo ¿qué? Una fe real. ¿Qué es una fe real? Y conmigo, no fingida. No solo percibo una herencia espiritual. ¿Qué es una herencia espiritual? Y conmigo, el mejor legado. Sino que 3, también percibo en este texto una transmisión eficaz. Bueno, es importante, es el 1, 2 y 3, mira, porque mira, puedes tener una fe real, ¿verdad que sí? No fingida, de a de veras, que te digan, no, tú eres de a de veras, felicidades. Puedes decir, trabajo por una herencia, ¿verdad? Y digo, yo quiero que mis hijos conozcan a Dios. Y eso, ojo, no lo vas a imponer. Muchos todavía, dicho sea de paso, siguen pensando que porque tú seas cristiano, tus hijos van a ser cristianos. Ese es el peor mito que hay en la iglesia evangélica a lo largo de toda la historia. Si no, pregúntame cuántos hoy que estuvieron conmigo en salón de niños y estuvieron conmigo en el grupo de jóvenes, pregúntale a mi esposa, hoy ya ni siquiera están en la fe. Porque no es por imposición, no es por tradición. Se los he dicho un montón de veces y va de nuevo. Tus hijos van a venir aquí hasta que tú los traigas. ¿Por qué? Porque no tienen opción. Pero en el momento, escúchalo bien, en el momento que ellos decidan y te digan no, a ver, oblígalos. Y solamente va a ser el resultado de todo lo que hiciste. Entonces, yo puedo tener el 1 y el 2 bien. Familia, presta atención. Pero fallar en el 3. Preocupante, ¿cierto? Yo puedo tener una fe real, puedo tener la conciencia de heredar espiritualmente, dejar el mejor legado, pero el cómo lo hago es lo que importa. ¿Sabes?
Constantemente escuchas esto que te decimos, el liderazgo. Esta casa tiene una visión generacional y esta casa es un facilitador y esta casa es un aliado, pero es tu responsabilidad. Buenos días. ¿Es qué? Es tu responsabilidad encauzar y guiar a tus hijos. Es tu responsabilidad como padre, como madre, transmitir correctamente lo que de Dios has recibido. Se tiene que transmitir por medio de ejemplo. Como lo dije hace un momento, es la forma de hacer lo que tú haces. Lo puedes hacer a través de instrucción, claro, con un amor constante, con oración. Pero a fin de cuentas, Pablo estaba convencido. ¿Recuerdas cómo lo dijo? Al final vamos a regresar ya por último el texto nuevamente, que dice: y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿Sabes por qué? Porque tanto la abuelita como la mami la transmitieron correctamente, eficazmente. Fue no solo un anhelo, tomaron decisiones. La pregunta es, frente a todo esto, ¿qué decisiones vas a tomar? Qué hermoso, ¿verdad? Fue lo que vimos hace un momento. Esa es la gracia. Pero ahora has tomado una dosis, ¿sabes de qué? De verdad. Porque si desvinculamos solamente la gracia y la verdad, estaremos errando en el mensaje. Jesús fue el único que está lleno de gracia y de verdad. Y es la intención de cada uno de nosotros que nuestra fe, familia, y lo fuerte, deje huella. Deje huella. Aunque me enfoqué a las mamis, ¿te diste cuenta que es un mensaje para quién? Para todos. Porque en realidad nuestra fe tiene que dejar huella. Si me preguntas, ¿quieres dejar huella en este mundo? Claro que quiero dejar huella. Si me preguntas que si quiero dejar un legado espiritual, claro que quiero dejar un legado espiritual. Es más trabajo para que aún ministerialmente, ¿sabes? Esta congregación no parte de cero, como muchas congregaciones que he visto, que una vez que muere el pastor, ¿sabes qué también muere? También la iglesia. Para que la generación que viene solo hayamos preparado, ¿sabes qué? El piso de ellos. Es decir, nuestro techo es el piso de la siguiente generación. ¿Quieres hacerlo también con nosotros? ¿Quieres hacerlo? Se va a lograr solo con anhelarlo y orarlo un montón. Todos los sábados lo vamos a orar. Sí lo vamos a orar, pero vamos a actuar. ¿Qué te parece si te pones en pie? Por favor. Una vez más, amado Dios, ¿cuánto le pueden dar gracias a Dios por su palabra? ¿Sí? Porque no nos da por nuestro lado. ¿Cuándo? Jamás. ¿O sientes que te da por tu lado? No, nos confronta, ¿verdad que sí? Nos llama a la acción. Nos vive a depender de Dios. Ahora te das cuenta por qué debemos de vivir dependiendo. Porque yo no puedo hacer 1, 2 y 3 solo. Yo necesito del Señor todos los días. Papá, mamá, no estás solo en esta labor. Mamás, no estás sola en esta labor. A lo mejor te sientes sola, pero no estás sola. La verdad supera aún el sentimiento. Cierra un momento tus ojos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Y hoy queremos terminar este tiempo diciéndote, te necesitamos. Gracias por días tan hermosos como este, que nos evidencia el corazón de una madre a través de lo que tú has hecho. Pero así como vemos ejemplos en las Escrituras, el ejemplo de Eunice, de Loida, Señor, que llevaron a poner a un joven pastor en una iglesia tan tremendo en sus desafíos, y por la gracia de lo pudo lograr, Señor, fue precedido por algo que no se fingió, por algo genuino.
Fue posible gracias a que se dejó un legado, y no solo se anheló un legado, se entregó un legado. Gracias porque el cómo le hicieron fue eficaz. Ayúdanos, Señor, porque no queremos una generación como la de Josué, que una vez que murió Josué, Señor, toda esa generación se perdió y se fueron tras Baales, porque no hubo 1, 2 y 3. Porque a lo mejor, aunque hubo mucha conquista, mucha guerra y mucha tierra, se olvidaron de lo trascendente, que después de nosotros viene una siguiente generación que tiene que amar a Dios y tiene que hacer lo mismo con la siguiente generación.